Hola, buenos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Di. Bueno, recordad que ahí tenéis la lista de reproducción para las auténticas máquinas de la trigonometría. Y continuamos divirtiéndonos con esta serie de problemas alucinantes de trigonometría. Bueno, vamos a por ello. Dice, desde un punto a nivel del suelo y a 120 metros de la base de un edificio, el ángulo de elevación a la parte más alta del edificio es de 45 grados. Calcule la altura de la torre. Bueno, entonces recordar, hay dos claves en este tipo de ejercicios. La primera, hay que sabernos bien las fórmulas, por supuesto. Yo recomiendo que siempre hagáis un formulario como el que hago yo, siempre que hagáis un problema, sobre todo al principio, hasta que sistematicéis las fórmulas y las memoricéis. ¿Por qué? Por dos motivos. En primer lugar, porque al escribirlas nos es mucho más fácil memorizarlas, ¿vale? Y cuando estamos haciendo un problema y vemos las fórmulas, nos va a ser mucho más sencillo saber qué razón trigonométrica tenemos que utilizar, ¿vale? Y eso es muy importante. Y la segunda clave de este tipo de ejercicios, ya está atacando Sergio el Chapas, es hacer bien el dibujo, ¿vale? Tenemos que leer muy bien el enunciado para sacar esos datos y hacer bien el triángulo. Entonces, como sabéis, a mí me gusta siempre poneros una pruebilla, quiero que hagáis un pause y que hagáis el dibujo. ¡Ya está! ¡Vaya máquina! Bueno, espera, que aún tenemos que corregirlo. Bueno, entonces voy a leerlo detenidamente, que no quiero liar la parda. Dice, desde un punto a nivel del suelo y a 120 metros de la base de un edificio, tenemos un punto, y a 120 metros la base de un edificio. ¿Vale? El ángulo de elevación a la parte más alta del edificio, entonces el ángulo de elevación a la parte más alta del edificio, que es esa de ahí, es de 45 grados. Luego alfa es igual a 45 grados, ¿vale? Y me preguntan, calcula la altura de la torre. La torre es esto que hay aquí, ¿sí? La torre del edificio se supone, y entonces ahí le damos. Esta es nuestra incógnita. Nosotros este lado que hay aquí, este cateto que tenemos aquí, es el cateto contiguo, porque es el que está al lado, está contiguo al ángulo, pues cateto contiguo igual a 120. Y realmente lo que me preguntan es el cateto opuesto. Fijaros, siempre digo que esto es como si fuese un ojo, ¿no? Y entonces esto sería el cateto opuesto, ¿vale? Bien, pues ya tenemos el planteamiento del problema. Ya hemos hecho bien el dibujo del triángulo, sabemos las fórmulas que las tenemos ahí. Ahora tenemos que ver qué fórmula nos sirve, la podemos utilizar y vamos a ello. Entonces, empezamos por el seno. Conocemos el ángulo, ¿sí? El cateto opuesto, que es este de aquí, no lo conocemos, es lo que nos preguntan. Y la hipotenusa tampoco. Entonces esta fórmula, esta razón trigonométrica no lo podemos utilizar porque tenemos dos incógnitas. Recordar que podemos calcular ecuaciones que tengamos una incógnita. Bien, pues vamos a la siguiente. El coseno, conocemos el ángulo, conocemos el cateto contiguo, que es 120. Genial, genial, genial. Entonces podríamos calcular la hipotenusa. ¿La voy a calcular? No. ¿Por qué? Porque no me la piden. Podría hacerlo. Pero como no me la piden, hacer paná, ¿no? Bueno, y vamos al siguiente. Tenemos tangente de alfa, ¿no? Conocemos alfa, conocemos el cateto opuesto no, que es lo que me pregunta, voy a poner una interrogante, ¿sí? Y si conocemos el cateto contiguo, luego si vamos a la tangente, podríamos calcular el cateto opuesto, que es la X, que es la incógnita de este problema. Pues ¿qué vamos a hacer? Pues venga, vamos a por ello. Entonces decimos tangente de alfa. A mí me gusta siempre reescribir así las ecuaciones, porque así mi cerebro la va memorizando. Cateto contiguo, ya la sustituimos. Y os voy a enseñar un par de trucos en la resolución ahora de este ejercicio, que ya veréis que os van a venir genial. Entonces, tangente de 45, ¿sí? Es igual al cateto opuesto, que es la X, ¿no? Partido del cateto contiguo, que son 120. Bueno, es muy común tener problemas, ¿no?, a la hora de despejar ecuaciones cuando la X está en el lado que no nos gusta que esté, es decir, en la derecha. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues mirar al espejo, ¿vale? Hay un truquillo que es el de mirar al espejo, espejito, espejito. Bueno, que lo que hacemos es girar la ecuación, por así decirlo. Tangente de 45 es igual a X partido 120, luego X partido 120, ¿sí? Es igual a tangente de 45, y así nos es muchísimo más fácil despejar la X. Luego tenemos que X es igual, y luego vamos a hablar de esto, 120 por tangente de 45, X es igual a 120, la tangente de 45, bien la sabemos de memoria o tiramos de calculadora, vale 1, ¿vale? Y eso me dio 120 metros, unidades que estamos trabajando en metros, pues 120 metros, lo voy a remarcar y me voy a poner un muy bien ahí, bien grande, que me lo merezco. Bueno, bien entendido. Antes de nada, el consejillo, el otro consejillo que os iba a dar, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Vamos a poner ahí muy importante, o muy interesante, mejor dicho,
interesante. Todo el mundo en el cuaderno que ponga muy interesante lo siguiente. Yo cuando despejé aquí, podía haberlo, el 120 lo podría haber pasado multiplicando para adelante. Fijaros, x es igual a tangente de 45 por 120. Esto no está mal. Está bien. Pero ¿qué ocurre? Que ahí tenemos una tentación. Y si caemos en esa tentación, la vamos a liar parda. ¿Cuál es la tentación? Como hay un producto, yo digo, pues multiplico 45 por 120. Y eso nunca lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos por un lado un número y por otro lado un ángulo y no los podemos multiplicar. Si lo multiplicamos, el profesor cogerá y nos tachará todo el ejercicio. Y lo tendremos muy mal. Es un error muy grave en matemáticas. Entonces, para evitar ese clásico error, esa tentación, siempre ponemos el número delante de las razones trigonométricas. Ya sé que Sergio, eres un chapas, ya me lo has dicho 2 o 3 veces, pero es que es muy importante esto, porque nosotros, además de aprender, de enseñaros unos trucazos brutales, que comprendáis todo, me gusta ver los clásicos errores para que no los cometáis en los exámenes. Y eso, no voy a decir lo que es, porque no quiero decir tacos. Bueno, si habéis entendido el vídeo y los 2 trucazos, dejadme en los comentarios, y si te ha gustado, ¡suscríbete! Y muy importante, activa la campanilla, porque en época de examen subimos muchísimos ejercicios clásicos de examen y nunca se sabe. Y ahí tenéis la lista de reproducción para seros auténticas máquinas de la trigonometría. Así que ¡vamos a por el siguiente máquina!